Estamos, vale, estamos. Buenas tardes a todas y a todos. Un día más tenemos en el Ágora. Hoy no voy a presentar yo, sino que va a presentar Marisa Calzada, que conoce bien a la persona que nos va a hablar, y le paso el micro a Marisa para que nos presente. Buenas tardes. Ante todo, pedir disculpas a nuestro cliente que ha venido de Madrid, ha llegado a mediodía y que por circunstancias personales yo no he estado encima del asunto y por lo tanto somos muy pocos porque estamos muy interesados. Bueno, Antonio Movellán, que es de Santander, y siempre viene que se le pide desinteresadamente, es de lo que se paga el viaje, y todo, siempre, ¿eh? Antonio siempre, lo quiero decir y lo remarco, es una persona que ha sido el presidente de nuestra organización, Europa Laica. Tiene un prestigio muy grande dentro de las organizaciones laicistas, es autor de muchos libros y de muchos artículos y es además un referente de opinión respecto al laicismo. Hoy mismo, cuando se lo he mandado a Bedoya, me ha dicho, un sabio, yo he aprendido mucho leyéndolo y escuchándole. Es realmente un sabio. Actualmente, aparte de su trabajo, ha estado coordinando toda la acción estatal contra la venida del Papa, la manera en que se ha organizado, ha estado coordinándolo, ha estado en el Congreso con la protesta. O sea, que él, aunque no esté en la presidencia, sigue totalmente activo dentro de Europa Laica. Muy bienvenido y disculpa, Antonio, ¿eh? Bueno, no importa, porque aunque somos pocos, ya estamos acostumbrados a predicar en el desierto, que le he dicho hoy a Marisa. Y bueno, en general, no sé, vamos a abordar esto. Yo creo que, mirar, el laicismo, todo lo que está muy vinculado históricamente al secularismo. Es decir, es un proceso de modernización de las sociedades y las sociedades modernas no se entienden sin estar secularizadas. Fue un periodo histórico que no solo es un tema occidental, es un tema universal. Digamos que los estados ser seculares y ser laicos, en este sentido que hablamos, significa pues una conquista histórica, como puede ser en la política el sufragio universal, o como puede ser, yo qué sé, la liberación de la mujer, exactamente igual para las organizaciones políticas, para la vida en comunidad, ¿no? Es un poco el significado y esto pues ha estado vinculado, como digo, a todo el proceso histórico de lo que es, digamos, pues las revoluciones, porque hay que ver que hubo muchos enemigos en contra de la secularización, ¿no? Es decir, llega un momento en que cuando los estados se forman como estados-nación, lo que hoy consideramos estados contemporáneos en todo el mundo, los 190 estados, porque como digo, esto es algo universal. Entonces, antes pues eran príncipes, reinos, imperios, y en ese momento el poder político estaba legitimado sobre la sacralidad. En última instancia era sobre la sacralidad. En cambio, la secularidad significa que el poder político va a estar legitimado exclusivamente en lo cívico. Y ese es el gran cambio político. Esto, lógicamente, va acompañado con todo el proceso de libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de conciencia, todo ese proceso histórico que significó primero pues una tolerancia, es decir, la tolerancia es el prólogo, digamos, de la secularización plena. Y tenía enfrente a los grandes enemigos que son las doctrinas, las dogmáticas únicas en las sociedades, que él se correspondía con la única ideología posible, que eran las religiones dominantes en tal o cual sociedad. Ese es el proceso de secularidad a nivel mundial. Y bueno, en la actualidad se habla, por ejemplo, de que hay una crisis de secularismo, se dice de que
la religión ha vuelto a la política. Es decir, ¿por qué? Porque vemos en todo el mundo problemas donde la religión está cada vez más presente en la política, ¿no? Por ejemplo, pues todos somos conscientes de todo lo que ha pasado en muchos países de Medio Oriente, que siendo como eran los procesos de descolonización de los años 60, 70, eran estados seculares, se constituyeron como estados seculares, digo, pues Egipto, digo Siria, digo Irak, digo Líbano, eran estados seculares, arrinconaron a las religiones. Y sin embargo, hoy vemos que en todos estos países ha regresado la religión a la política y en estos estados vemos que los gobernantes son religiosos, o sea, han vuelto los partidos políticos islámicos, en este caso. Y claro, ese es un tema que está ocurriendo, por ejemplo, también frente a la mundialización económica y las pautas de hegemonía, digamos, cultural que existen en la actualidad, están surgiendo nuevos nacionalismos que están basados en la religión. Por ejemplo, el caso de India, donde el partido Janata se ha convertido en un partido director de la India y donde los problemas de este exclusivo nacionalismo están creando problemas en la región. Vemos, por ejemplo, pues en Latinoamérica, que siempre ha sido un continente muy atrapado por la religión. Daros cuenta que en Latinoamérica, concretamente, cuando se produce la independencia todos los países siguen siendo católicos, ¿no? O sea, todos los países se constituyen en Latinoamérica como estados católicos, quitando el caso de Colombia, el resto se considera. Hay después revoluciones liberales que crean unos estados seculares, laicos, pero en general sí, hay cosas sorprendentes. Por ejemplo, hasta 1994 el presidente de Argentina por constitución tenía que ser católico. Bueno, es un ejemplo de lo que decimos, de lo que significaba el catolicismo en Latinoamérica, de lo que siempre ha significado. Pero ahora además se ha acompañado con nuevos bloques, los llamados evangélicos, que también han penetrado en toda la estructura social de Latinoamérica, pero que condicionan la gobernabilidad en muchos países de Latinoamérica. En Brasil, por ejemplo, es un caso que es paradigmático porque si te apoyan o no los evangélicos o los bloques religiosos vas a poder gobernar o no vas a poder gobernar. En general pasa esto, ¿no? Incluso en Estados Unidos, que Estados Unidos se constituye como un estado, vamos a decirlo así, de separación entre la Iglesia, el Estado, etcétera, pero por ejemplo, a partir de los 80, en tiempos de Reagan, se forma la nueva mayoría moral y todo esto lo que va configurando es que el partido, por ejemplo, republicano hoy esté constituido como un bloque pseudo-religioso político, ¿no? Y de hecho se justifica ideológicamente sus avanzadas internacionales, sus imperialismos, por cuestiones religiosas. En general, en todo el mundo está pasando esto, ¿no? Incluso ya en los conflictos abiertos pasa lo mismo. Es decir, en los conflictos abiertos, pues vemos que tienen un componente religioso. Por ejemplo, el caso, bueno, más estricto que tenemos ahora mismo, la guerra del Estado de Israel contra el pueblo palestino. Efectivamente se ha producido una intromisión de la religión, porque el Estado de Israel se constituye como un Estado sionista, nacionalista, vamos a decir israelí, como un Estado cívico, y después aparece y estaba, por ejemplo, la resistencia palestina era también cívica, la OLP era secular, y ahora hemos encontrado que el Estado de Israel, para justificar el colonialismo interno que realiza y su segregación del pueblo palestino, de la misma manera que hacían los sudafricanos con los batustanes o la segregación racial, utiliza ideológicamente la religión, porque el Estado ha cambiado la Constitución, Netanyahu, para justificar esto en la religión. De la misma manera, la resistencia palestina también vemos que su dirigencia ha sido sustituida
por también ideologías religiosas. Es decir, esto es lo que está pasando en general en todo el mundo, ¿no? Ya no digamos casos como Afganistán, donde el propio gobierno talibán, quiere decir estudiantes del Corán, fueron seminaristas producto de la gran represión. Es decir, esto se llama hoy la crisis del secularismo. Todos sabemos que el problema de fondo no es la religión, el problema de fondo son los problemas estructurales, económicos, sociales. Porque claro, el problema por ejemplo, de la guerra de Israel contra los palestinos, pues no es la religión, es una cosa ideológica. La religión se utiliza ideológicamente, porque sabemos que el problema que hay es que hay una diferencia de renta entre un palestino de 20 a 1 o más, en el caso de Palestina, y porque hay una presión, porque hay unos intereses de expansión colonial. Esos son los problemas que hay, no son los problemas religiosos. Pero la religión se utiliza como elemento ideológico y disciplinario en esta sociedad, digamos, nueva que estamos viviendo, ¿no? Ese es el contexto, ¿no? Digamos, general para abordar estos temas hoy. Y entonces, en el caso de nuestro país, claro, nuestro país viene de una historia de un atraso dentro de lo que es nuestro contexto cultural, político, etcétera, de un atraso un tanto secular en relación a los países de Europa, centrales, etcétera, ¿no? Y de hecho, cuando tú, por ejemplo, ves las crónicas de los viajeros ingleses que venían aquí en el siglo XIX, y tú los lees y dices, bueno, es que todos decían lo mismo. El carácter español es intolerante, es un país muy atrasado. O sea, si por ejemplo lees el diario Un invierno en Mallorca de George Sand, cuando estuvo en Mallorca, ella pues, lo que dice es, pero bueno, si me he encontrado con personas beatas totalmente fanatizadas, intolerantes, porque ella sufrió un acoso en Mallorca, era una señora que, claro, ese libro se escribió en 1838 y era una señora que llega allí con Chopin a pasar unos meses y ya el Colegio de Abogados de Mallorca de la época lanzan una campaña contra ella porque es una señora que fumaba, que iba en pantalones, o sea, y además no era católica. Entonces, ese era el contexto histórico y ese es el carácter español que se llevaban los extranjeros que venían a España. Un país intolerante. Y lo era políticamente intolerante. Porque mirad, si nosotros decimos, a ver, ¿cuándo nace España, el moderno Estado español? Bueno, pues nace, vamos a decir, la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz como Constitución liberal. En su artículo 5 dice que la religión será católica y será perpetuidad. Eso es lo que dice ya la propia Constitución. Es decir, que ya el liberalismo político español primigenio nace en este sentido un poco atrasado, ¿no? En relación a otras constituciones de ese momento, ¿no? Pero todo el siglo XIX español es una lucha entre, digamos, el liberalismo progresista y el liberalismo doctrinario, que se llamaba, que era el conservadurismo católico. Porque después estaba el liberalismo progresista, el liberalismo doctrinario. ¿Qué quiere decir liberalismo doctrinario? Lo que quiere decir es simplemente que la soberanía nacional no es plena. No va a ser el Parlamento quien decida, sino va a decidir el rey y el Parlamento. Es decir, la monarquía va a compartir el poder con el Parlamento. Y además es doctrinario porque la única religión posible será el catolicismo. Mientras el liberalismo progresista es tolerante porque busca la tolerancia de los cultos y reivindica la soberanía plena del Parlamento frente a la corona. Esa es la gran división. Y además están las guerras carlistas de todo el siglo XIX, que es ya, digamos, el absolutismo más extremo, el ultraconservadurismo católico. Y es en ese proceso donde el liberalismo progresista, en, digamos, los pocos periodos que avanzó la sociedad española, pues fueron esos periodos, pero fueron muy breves. El progresista es democrático, donde se hace una constitución, la Constitución de 1868, donde ya se establece que España
bueno, va a ser tolerante de cultos, aunque siga manteniendo a la Iglesia Católica, ¿no? Ya en ese momento, eso ya como muy progresista, ¿no? Y después tienes ya, pues, la Primera República, que es el primer proyecto constitucional realmente que se establecería un Estado realmente tolerante que garantizaría la libertad de conciencia, pero como sabemos eso fue abortado, ¿no? Y después tendríamos ya la Segunda República, ¿no? Que es, digamos, verdaderamente el paso definitivo hacia la construcción de un Estado de separación Iglesia-Estado y tolerante en cuanto a lo que es la libertad de conciencia y la libertad de cultos. Eso es un poco la historia de nuestro país. Daros cuenta que todo el siglo XIX, el liberalismo progresista, porque claro, el liberalismo fue muy importante porque realizó obras de desamortización de la Iglesia, medidas increíbles para ese momento, ¿no? Y junto a ello, pues se fue evolucionando el liberalismo progresista, que fueron cambiando, después llegaron los partidos republicanos, los partidos obreros, y en todo esto, yo lo digo siempre, o sea, el leitmotiv que unió todo esto fueron tres cosas fundamentales, que era la construcción de un Estado laico, pronto un Estado republicano, algunos federal, y la escuela laica. Fueron los tres elementos fundamentales que unió a todo lo que podemos decir el hilo progresista del siglo XIX. Y claro, en estos avatares con la Iglesia Católica hubo momentos históricos de intolerancia impresionante durante todo el siglo XIX. Claro, habría que hacer una especie de, yo digo, santoral laico, o sea, porque es que hay cantidad de ejemplos de lo que fueron esta gran intolerancia de nuestro país. O sea, yo siempre pongo pues, ejemplos, pues por ejemplo, el caso del maestro Ripoll, que en el último condenado de la Inquisición en España, que es, digamos, es ahorcado simplemente porque se niega a dar el catecismo escolar en la escuela del pueblo. Dio la vuelta, en ese momento tuvo un gran impacto, porque claro, verdaderamente se hizo, bueno, tuvo repercusiones, aun siendo en 1826, tuvo repercusiones en otros países esa noticia. El segundo ejemplo que yo pongo es la muerte de Ferrer y Guardia en 1909. Un señor que realmente se le acusaron de una serie de conspiraciones, etcétera, que no participó realmente, porque esto está más que demostrado, pero simplemente se le achacó y el gobierno de Antonio Maura le mandó fusilar. Pero le mandó fusilar porque resulta que Ferrer y Guardia era un ejemplo de promoción de la escuela que él llamaba moderna, y esa era la gran contradicción que tenía contra el poder establecido de la época y particularmente la Iglesia Católica. La Iglesia Católica fue para muchos los verdaderos, los que apretaron el gatillo contra él, porque hicieron una campaña de que Antonio Maura no debía de Antonio Maura, el presidente del gobierno no debía de indultar ni conmutar la pena de muerte, y eso generó una gran conmoción europea porque de alguna manera la muerte de Ferrer y Guardia significó para muchos, siendo él como era anarquista, significó pues una especie de... Además generó mucho debate interno del país, pero es otro, digamos, otro momento de intolerancia, ¿no? Y el último momento de intolerancia, y lo quiero decir aquí porque estamos intentando promocionar el tema, y es Matilde Landa. Matilde Landa es también otro caso increíble porque conecta con lo que es una señora que muere en 1942 en una prisión de Mallorca, pero ella era una persona que había nacido en Extremadura de una familia libre pensadora, no había sido bautizada y estaba en contacto con lo que había sido todo ese hilo progresista. Ella era, por ejemplo, masona, porque claro, la masonería tiene mucha importancia en lo que es la lucha por la secularización y el laicismo en nuestro país. Y ella era una persona que era masona, era libre pensadora, y era una persona que se destacó también en la lucha por la liberación de la mujer,
y era una gran escritora. Cuando ella estaba muy vinculada también a la Institución Libre de Enseñanza, y cuando ella llega a Madrid, ella se hace conocer por artículos de la prensa sobre el feminismo, porque hay que decir que el feminismo en nuestro país históricamente está vinculado totalmente al laicismo, o sea, su reivindicación fundamental es la escuela laica, y da la casualidad que si tú empiezas a investigar sobre estas biografías de mujeres, de estas mujeres decimonónicas, realmente la mayoría eran masonas, eran espiritistas, porque en ese momento también el espiritismo tuvo mucho impacto en las mujeres, porque de alguna manera querían sustituir a la religión católica, y por eso se hacían miembros de logias y miembros del espiritismo, ¿no? Y estas mujeres, su única realmente función era construir la escuela laica, era su cuestión más importante. Y como digo, bueno, pues Matilde Landa es un caso, yo os invito a que conozcáis. Recientemente un profesor ha hecho una biografía de ella, y digo esto porque está relacionado con la visita del Papa. Entonces, esta mujer, quiero decir lo que pasó con ella. Cuando llega la guerra, ella se apunta al Partido Comunista. Digamos que ella no era del Partido Comunista, o sea, ella no era comunista, pero se apunta porque en Madrid el Partido Comunista manejaba el ejército. Entonces ella se apunta al Socorro Rojo Internacional. Y ella, que era como la Cruz Roja, vamos a decir, de la izquierda en ese momento, y en ese momento ella, cuando entra el fascismo en Madrid, ella se hace responsable del Partido Comunista en Madrid, la nombra responsable, inmediatamente es detenida y inmediatamente la condenan a muerte, pero a través de una serie de contactos que ella tenía familiares, a través de García Morente y filósofos que habían tenido, teólogos con contacto con la Institución Libre de Enseñanza, logran la conmutación de la pena y la mandan a Mallorca, y allí es chantajeada y hace una especie de ingeniería social de la época, porque el obispo, junto con una monja, la señora Font, que por cierto es tía del que después fue socialista, presidente del Senado, John Font, esta señora tenía la función de educarla para bautizarla, y esto se publicaba en el Diario de Mallorca, era como una especie de recristianización de una persona no bautizada. Y eso, bueno, digo, mirar qué intolerancia, iba a la prisión y hacía la crónica, junto con el obispo, de los avances que había habido. Bueno, finalmente, ella, por una serie de chantajes, escribe una carta a su hija y dice, mira, han organizado mi bautismo el día tal a tal hora. Y, es decir, ella cede por una serie de chantajes que hacen a la prisión. Pero el día que va el obispo a hacer el bautismo, ella se suicida. Un poco lo había anunciado en la carta que ella escribe a su hija, ¿no? Ahí está una obra de teatro que se ha hecho. Pero bueno, es ese momento también de intolerancia, ¿no? Porque claro, nosotros tuvimos la Segunda República en el momento en que se establece una constitución por primera vez en España, donde se establece un Estado laico separado de la Iglesia y donde, digamos, aparece por primera vez una voluntad de apertura del país a la tolerancia, etcétera, y esto pues queda frustrado por el fascismo español, ¿no? Esa gran intolerancia, porque ahora que hablamos de la ley de memoria histórica y tal, mirad, la Iglesia es muy civilina, trabaja mucho las cosas, y daros cuenta que siendo la Iglesia católica, como fue en todo el fascismo español, siendo el Vaticano el primer Estado en reconocer al Estado ilegítimo del fascismo de Franco, siendo todo esto y siendo la institución disciplinaria de cuerpos y armas esencial del fascismo, porque la ideología del fascismo español es el catolicismo. O sea, no es que podamos decir, no, es que era igual, no, es que era nacionalcatolicismo, no, era el catolicismo. Franco dijo, no, voy a dar la moral pública, se la voy a dar a la Iglesia, a la moral privada de la Iglesia, y esa va a ser la ideología del fascismo, el catolicismo. Y así fue. Y entonces es muy civilina, porque cuando se promulga la ley de memoria democrática, si vosotros veis la ley, no hay ninguna mención a la Iglesia. O sea, la Iglesia ha sabido también, incluso en este caso, decir, bueno, mira, a mí que me saquen de aquí.
O sea, porque realmente ni se la nombra, cuando es la institución, digamos, que ha disciplinado los cuerpos, las armas de los españoles durante 40 años en total connivencia con el fascismo español. Pero ha sabido hacerlo de esta manera. Y por supuesto, la Iglesia en el fascismo pues tuvo mucho poder, tuvo, pues todos lo sabemos, ¿no? O sea, le dieron la asistencia social, en fin, junto con organizaciones falangistas y la educación, una gran parte, etc., ¿no? Bueno, cuando llega la democracia, la Iglesia Católica pues ya había establecido la ruta. Todos establecieron la ruta, porque, a ver, la democracia española no es producto de un proceso constituyente, ¿no? Sino que es un producto de lo que llamaban la transición política. Entonces, no es una autodeterminación del pueblo, es producto, por supuesto, de las grandes movilizaciones que hubo en este país, pero eso forzó precisamente la llamada transición política, pero no se produjo ese auto de autodeterminación, digamos, de la nación, en cuanto a qué sistema político queremos, etcétera, viene un poco ya manejado por lo que llamaron la ley de reforma política, y, en fin, todas estas circunstancias que conocemos, ¿no? Y porque también pues, la sociedad se había transformado, había cambiado, en fin, lo que todos sabemos, pero cuando se hace la Constitución, primero la Iglesia Católica, tardofranquismo, ya se caía un poco en nacionalcatolicismo, ¿no? Digamos que ya en el año 67 se hace una ley, la propia dictadura hace una ley que es la ley de libertad religiosa para dar cierta tolerancia a los cultos privados, ¿no? Algunos hablan de que eso fue producto del Concilio Vaticano II, ¿no? Que se celebró en esas fechas. Craso error. Esto hay que desmentirlo. No fue el Concilio Vaticano II. Fue Estados Unidos. Estados Unidos tuteló la dictadura y en Estados Unidos fue Kennedy cuando dijo que España no podía seguir teniendo como única religión el catolicismo, porque también había ya muchos evangélicos americanos en nuestro país, en las bases americanas, etc. Y la presión vino sobre todo de Estados Unidos. Esto ahí se conservan ya documentos que esto es así. Por supuesto que no hubo, digamos, ningún problema con el Vaticano, pero quiero decir que esta idea de que es el Vaticano quien impulsa en España, no, más bien vino de la tutela americana, ¿no? Porque realmente la transición política en España sufrió siempre una observación muy directa por parte de Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando llega así la transición, lo primero que hacen es, bueno, hacer los acuerdos con la Santa Sede, es decir, España tenía un concordato de tipo fascista en el año 53 y lo que hacen es renovarlo en el año 76 con un instrumento que llaman de renovación y donde de alguna manera lo que hacen es, bueno, pues los privilegios un poco jurídicos, políticos, etcétera, y económicos que tenía la Iglesia Católica, meterlos de la dictadura a la democracia a través de este tratado internacional, lo dieron forma de tratado internacional que fue aprobado por las Cortes Españolas en el año 79 y fue ratificado en el año 79. Entonces hubo bastantes abstenciones, sobre todo en el asunto educativo, pero en general eso es lo que pasó. Digamos, la Iglesia ya se preparó su propio pastel para la transición política. Y finalmente, pues llega la Constitución. Y cuando hay la Constitución, los debates constitucionales sobre este tema, porque realmente hay que decirlo claramente, las ponencias constitucionales en España no hubo un debate constitucional. O sea, es decir, la Constitución, yo recuerdo que se sabía que se estaba haciendo una Constitución porque resulta que una revista que se llamaba Panorama o otra que se llamaba no sé qué, sacaban trozos de una comisión que estaba haciendo una Constitución. O sea, la Constitución se hizo un poco fuera del debate público. Se hizo por una comisión donde estaban hombres, casi todos eran hombres, y esta Constitución pues se pactó un poco entre el PSOE, había uno del PSUC
y pues estaban todos que eran del régimen anterior. Y eso es lo que hicieron la Constitución. Fue un poco realmente sorprendente porque ni los propios diputados conocían la Constitución. Yo he hablado de esto con una persona que fue presidente de la Asociación Europa Laica, que fue diputado constituyente, era uno de los diputados más jóvenes, que se llama Francisco Delgado, y le dije, oye, pero tú sabías que estaba haciendo una Constitución. Y me dijo, si es que no lo sabíamos, no discutíamos la Constitución, los propios diputados. O sea, daros cuenta un poco el momento, ¿no? Entonces, bueno, ahí se hace un artículo, el artículo 16 de la Constitución, porque dicen, bueno, España es un Estado, dicen los políticos, España es un Estado aconfesional, no es laico. Bueno, pues ni laico ni aconfesional, porque sinceramente no lo es, porque si vosotros leéis el artículo 16 de la Constitución española, pues veréis que no dice ni que es aconfesional ni nada, dice ninguna religión da carácter estatal, pero por Dios, ¿esto qué quiere decir? ¿Me pueden decir algo? ¿Qué quiere decir esto? Que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Y después lo más importante es lo que obliga, porque acto seguido dice, bueno, los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de los españoles. Bueno, no se habla de las no creencias, solo las creencias religiosas de los españoles y y están obligados a tener relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y otras religiones. O sea, lo que prima en esta Constitución y las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo así lo dicen, es que lo que prima es la obligación de colaborar del Estado con la religión católica. Y eso es porque si tú ves toda la jurisprudencia que hay, todas las causas se pierden. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo hacen mención a esto. No, es que claro, es que hay que colaborar. Entonces, ese es el marco jurídico. Pero está la realidad. Y la realidad es que la Iglesia en este tiempo ya no es la Iglesia católica del franquismo, no es ni mucho menos la Iglesia católica decimonónica. La Iglesia católica española se ha modernizado plenamente, es decir, y ha conseguido mayor poder corporativo. Es decir, hoy las iglesias se han convertido en grandes corporaciones. Y claro, la sociedad es cada vez más secular, pero ellas tienen poder, fuerza entre el mundo católico. Es decir, a ver, ¿qué significa esto en la práctica? Bueno, en la práctica significa que, por ejemplo, en España, la Iglesia controla pues, una gran parte de la educación. Controla una gran parte, el 30% aproximadamente, de la educación obligatoria en sus niveles obligatorios, pero después la Iglesia Católica, que es una potencia mundial educativa, daros cuenta que hay colegios católicos en todo el mundo. O sea, la Iglesia Católica ha tenido una gran habilidad en esto. Es una iglesia que tiene colegios en el mundo protestante, en el mundo musulmán. Tú vas a Marruecos y ves colegios católicos, no hay ningún problema. Ellos son una gran potencia. Solamente en España, bueno, para ver la dimensión de que tiene todo esto, en España solamente gente que trabaja en los colegios católicos son aproximadamente 200.000 personas. Pero claro, tú dices, claro, ya esto es un poco la dimensión que tenemos. Y la Iglesia además trabaja la desigualdad en la educación. ¿Por qué? Porque lo que hace es crear sistemas educativos segregados. Y esto es lo más importante en España, esta segregación que digamos que promueve la Iglesia a través de sus colegios, porque los colegios concertados católicos son colegios que trabajan la desigualdad social, es decir, son colegios que la gente lleva a los colegios, a estos colegios, ya no porque sean religiosos, sino los llevan simplemente porque sus hijos no van a estar con el común, van a estar supuestamente en unos sectores sociales que les va a ir mejor en la vida, etcétera, etcétera. Es decir, es un clasismo educativo, pero no solo pasa en nuestro país, pasa en todo el mundo. La Iglesia Católica es una potencia mundial porque promueve la desigualdad en las sociedades. Eso es la realidad. Bueno, tenemos el caso de las universidades. En España, las universidades privadas solo realmente había de la Iglesia, pero es que ahora, cuando anda luz verde a la universidad privada, la Iglesia es la primera potencia de universidades privadas en nuestro país. Es increíble. Hay datos que es que no los crees, pero son verdad. Mirad,
aproximadamente el 8-10% de los estudiantes universitarios están en las universidades. Solamente tienen 8-10% de escolares que se pueden pagar estas contribuciones a las universidades privadas. Sin embargo, en los másters, de acuerdo a Bolonia, tienen ya casi el 50%. Con todo, daros cuenta, o sea, con todas las universidades públicas. ¿Por qué? Porque los másteres, sobre todo en el mundo de los negocios, de empresariales, etcétera, saben que es una salida, porque estos grandes másteres que tienen, por ejemplo, los jesuitas, el Opus Dei, etcétera, están muy vinculados al mundo de los negocios, al mundo de la empresa real, etcétera, y eso tiene una gran habilidad de la Iglesia Católica en hacer negocio en estos negocios. Esta es la Iglesia moderna que conocemos. Entonces, porque claro, pero esto pasa un poco desapercibido. No sé si os dais cuenta que no se habla de esto. Y después, claro, tenemos todo el tema del ámbito social de la Iglesia en nuestro país. La Iglesia dentro del ámbito social es una potencia, pero una potencia que está tomando un curso muy importante. No solo en la red de hospitales que tiene, que es muy poderosa, hay hermanos, por ejemplo, de San Juan de Dios, que se especializan en el ámbito de la psiquiatría, ámbitos muy particulares, donde realmente solo tienen ellos e incluso ya entran a competir con los hospitales privados, ¿no? Pero aparte de todo, tiene todo el ámbito, por ejemplo, de las residencias de ancianos. Es una cosa, yo digo siempre la cifra, mirar, la tengo actualizada día a día, actualmente hay en España 480.000 plazas, pues 200.000 las controlan las órdenes religiosas. Estamos hablando de unos niveles muy fuertes en todos los ámbitos, y el ámbito caridad, el ámbito lo trabaja mucho, porque el ámbito de caridad es también otro negocio para ellos. Y todo esto lleva a una influencia de la Iglesia en el mercado financiero, en el sistema financiero español. No, históricamente ha sido porque, claro, la Iglesia ha controlado las cajas de ahorros, la Caja Sur, en fin, todas las operaciones, pero vosotros nos preguntáis, ¿por qué Fainé, Caixa es del Opus Dei? ¿Por qué el Banco Popular era del Opus Dei y ahora lo regaló al Banco de Santander? Todo esto no son casualidades. ¿Por qué en el Banco de Vizcaya hay prácticamente la mitad del Consejo de Administración son jesuitas? Esta es la importancia que tiene la Iglesia. La Iglesia es una Iglesia moderna que es factor del poder político. A mí me decían, Antonio, no sé por qué dices esto, que la Iglesia es un factor de poder político. Me lo estaban diciendo. Digo, mirad, la Iglesia es un factor político en España muy importante, porque incluso todos los partidos políticos están atravesados por los lobbies católicos que están en su interior. Me dicen, pero bueno, esto del factor político, ¿por qué dices en tu charla del factor político? Pues factor político de primer orden. Y claro, el viaje del Papa lo ha demostrado. ¿Cómo no va a ser un factor político la Iglesia? Yo creo que ya después de esto nadie podrá decir que no lo es. Entonces, esta es la realidad que vivimos, claro. Entonces, ¿España es un Estado laico? Decía el título de la charla. Pues no, no lo es, porque además en lo que se respecta a la Iglesia Católica, pues no hay separación realmente, porque la Iglesia es financiada además por el Estado. Daros cuenta que la Iglesia es financiada en lo que es el culto, la Iglesia que llaman ellos diocesana, es financiada directamente por el Estado. Pagamos los salarios de los obispos, pagamos los salarios de los curas, pero además de esto, pues claro, la Iglesia tiene exenciones fiscales, la Iglesia es una potencia en el mundo del patrimonio histórico, que es otra vergüenza, que conocemos todo el tema de las inmatriculaciones, pero realmente es una vergüenza que nuestro patrimonio histórico esté en manos de la Iglesia Católica, cuando además es sustentado con fondos públicos. Pero en general esto es lo que hace la Iglesia. La Iglesia además es un factor que yo siempre digo, nosotros, desde Europa Laica hemos hecho cálculos, estimaciones de cuánto es el erario público, solo la factura educativa de los niveles obligatorios,
representan para las administraciones públicas 6.000 millones de euros cada año, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros hemos hecho diversas estimaciones y como muy bajo, pues consideramos que del erario público va directamente a la Iglesia 13-14.000 millones al año como mínimo. Pero claro, también la Iglesia es una potencia en sí misma económica. Es decir, si no hubiera ninguna subvención a la Iglesia católica, la Iglesia es inmensamente rica, pero además es receptora de fondos, porque la Iglesia, no solo en España, en general las iglesias en todo el mundo son instrumentos de defraudación mundial. Pero es que es increíble. O sea, los grandes paraísos fiscales son las entidades, las iglesias. No solo aquí. O sea, algunos me dicen, Antonio, ¿cómo es que la Iglesia de Cienciología, que no sabemos que tengan fieles, tiene en Madrid, al lado del Ateneo de Madrid, enfrente de las Cortes, un edificio enorme que vale cantidad de dinero que nunca hay nadie? Digo, ¿pues cómo es posible? Y digo, bueno, pues porque es que la Iglesia de Cienciología tiene una ingeniería financiera que sirve como instrumento de defraudación fiscal a capitales americanos. Por eso lo tiene. Entonces, pasa lo mismo con nuestra Iglesia Católica. La Iglesia Católica en España, las órdenes religiosas blanquean dinero y defraudan dinero. Es decir, es una cosa increíble porque cuando se produjo uno de los casos escandalosos, ahora que se habla de los escándalos de corrupción, que fue el caso de Gescartera, que ocurría ya hace unos decenas de años, pero que fue muy sintomático porque ahí estaba metido el secretario de Estado de Hacienda de la época, la hermana del secretario de Estado, y que era un chiringuito donde los principales impositores eran las órdenes religiosas. Fue una cosa sorprendente, realmente, o sea, porque ahí no se tiró de la manta suficientemente para conocer esa realidad, ¿no? Pues entonces, ese es el contexto, yo digo, de la España de hoy. Pero hay un fondo que es el fondo, digamos, de la sociedad, ¿no? Podemos, digamos, que este crecimiento de la Iglesia Católica en España ha sido un poco casi dormido, es decir, nadie se da cuenta cuando ahora han aparecido tantas masas católicas de dónde han salido. Bueno, es que la sociedad evolucionó así en España, es decir, la sociedad ha evolucionado así, y por eso nos encontramos que hoy en las sociedades, digamos, europeas, donde hay mucha secularización, la Iglesia ya no es de influencia, es de pertenencia, es decir, tú eres del mundo católico y de alguna manera tú vas a pertenecer a ese mundo. Y ese mundo católico también crea unos bloques sociológicos que van a tener después su importancia en la política, van a tener su importancia en la política. Y entonces, cuando ha ocurrido la visita del Papa, pues nos encontramos con algo verdaderamente increíble, y es que vemos al Papa en el Parlamento. Pensábamos que habíamos avanzado algo, que se habían dado pasos, incluso se hablaba de estos acuerdos concordotarios que igual se podrían derogar, se hablaba de que la monarquía y tal, y de repente hemos visto una unanimidad de todo el sistema político español ante el Papa en el Parlamento. Entonces, claro, yo no sé si os acordáis que unos días antes, un mes antes, la sociedad española se echaba las manos a la cabeza porque Donald Trump, en el despacho de la Casa Blanca, recibe una bendición de un pastor evangélico. Digo, pero bueno, ¿y esto? Pues eso no es nada, comparado con lo que ha pasado en España, que es el propio Papa de Roma quien, encomendándose a Santiago Apóstol y la Virgen del Pilar, da la bendición a todo el sistema político español. Eso no es sorprendente. Y además, mirad qué sibilina es la Iglesia. Os voy a decir sobre esto del Papa. Mirad, para entender cómo es esto. Unos días antes de la visita del Papa, se lanza una campaña que es publicitada por todos los medios del proselitismo de unos evangélicos en el metro de Madrid, que están haciendo proselitismo, qué tal, qué molestos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, claro, sí, bueno, eso lo entiende cualquiera, es un proselitismo agresivo, ¿no?
Pero claro, yo ahora viendo esto digo, no, claro, esto se ha hecho adrede. O sea, es decir, porque en realidad el catolicismo, claro, está siempre que haya de otras religiones, no le gusta. Entonces, ellos han lanzado esta campaña. Pero ¿qué pasa? ¿Y el proselitismo que hace la Iglesia? Que es impresionante, porque han tomado las ciudades de España. No sé si este contraste, ¿no?, entre lo que era esa ampliación de noticias, que eran unos, bueno, pues unos evangélicos que se metían en un metro a vender la Biblia y tal, y bueno, esto todos se echaron las manos a la cabeza. ¿Pero qué pasa? Pero si el proselitismo de la Iglesia Católica, que es permanente, que tiene televisiones, etcétera, no decimos nada. Es decir, que esta cuestión, veis que ya estaban preparando este movimiento, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿cómo es posible que se haya preparado así, que haya, bueno, que haya producto este impacto, ¿no? Entonces, porque claro, al final, ¿quién trae al Papa? La Iglesia, el gobierno. El gobierno estaba interesado en traer al Papa. O sea, el gobierno estaba interesado en traer al Papa porque dentro del Partido Socialista hay un lobby católico muy poderoso que trabaja directamente con la Iglesia Católica, y ellos habían vendido al presidente y al gobierno la idea de que trayendo al Papa al Parlamento iba a ser un refuerzo, iba a reforzar electoralmente al Partido Socialista, por el tema de la inmigración, por el tema de la guerra, y esa es la medida. Y al principio el Partido Popular, acordaros, incluso Vox decían, bueno, no sé si iremos. O sea, es decir, había intranquilidad en la derecha, pero inmediatamente arreglaron todo. ¿Y qué hicieron? La masa católica. Todo se ha dicho, se ha subrayado 1000 veces, la masa católica. La masa católica, la masa ha venido en baños de multitud, las baños de multitud, no. Eso no es representativo de la sociedad española. Eso es representativo del catolicismo español. Porque lo que ha movilizado el Papa y la Iglesia Católica son sectores católicos, son curas, son monjas, son los niños que van a los colegios católicos, son los movimientos ultraconservadores católicos, son los movimientos neocatecumenales, el Opus Dei, son esos los que han movilizado a la Iglesia Católica. Y lo te quieren hacer confundir con que no, eso es una explosión de nueva espiritualidad de los jóvenes, no, es mentira, no hay que dejarse engañar, eso no es así. La sociedad española no es para nada católica, la sociedad española, y mucho menos los jóvenes. Hay una gran parte de los jóvenes, según las encuestas sociológicas, que no son de la Iglesia y además no comulgan para nada con la moral privada, por ejemplo, que les da, por ejemplo, los aspectos como la sexualidad, etc. Entonces, esto no es así. Lo que pasa es que la apariencia es así. Entonces, ¿qué pasa al Partido Socialista? Pues que le han metido un gol, porque realmente ha movilizado a la derecha, porque no nos engañemos. Estas movilizaciones, estas masas sociológicas que han estado en Madrid, etcétera, todos estos van a votar a la derecha española. O sea, esto es así. Lo que ha generado es una movilización y un giro, digamos, de la sociedad como, digamos, a la derecha en general. O sea, ha significado como un retroceso, digamos, por un punto, por un acontecimiento como un retroceso. Entonces, yo creo que, por un lado, la visita significa un reforzamiento de los privilegios católicos, porque claro, nadie ha hablado ni del concordato, nadie ha hablado ni de los privilegios católicos, ni de la financiación de la Iglesia. Esto no ha estado en el panorama, no para nada, en ninguna televisión lo has visto, porque además esta sintonía del sistema político y del sistema de información ha sido absoluta. Es decir, lo que hemos visto en la televisión española, de la radiotelevisión española, de exégesis permanente del Papa, ha sido brutal. Es decir, no tiene nada que ver con el periodismo, ha sido propaganda. Entonces, propaganda del catolicismo. Entonces, esto es lo que ha pasado en este tiempo. Entonces, por un lado, van a reforzarlo. ¿Por qué? Porque aunque dentro de esos partidos políticos
puede haber discrepancias, puede haber personas que quieran avanzar en un sentido laico, etcétera. Realmente, como se ha dado ya la imagen de consenso absoluto sobre el Papa y sobre tal, pues claro, cualquier propuesta que sea de reforma va a quedar totalmente en sordina. Y en segundo lugar, un aspecto que es muy importante, esta visita, es, y esto creo que ha venido de más arriba, es el reforzamiento que tiene el carácter católico de la jefatura del Estado. Es decir, daros cuenta que vivíamos un momento en que se hablaba de que, bueno, la monarquía, de que estaba en crisis. O sea, se hablaba políticamente, la monarquía estaba un poco tocada. Eh, esta, no ya la del padre, esta misma. Pero ¿qué ha pasado? Que en esta visita, la jefatura del Estado ha sido permanente, han estado juntos la reina, el rey y el papa juntos a todos lados. Lo que ha pasado es que se ha reforzado el papel de la monarquía española, cuando realmente ya se hablaba de que empezaba a estar en crisis. Ese es otro de los efectos que ha tenido esta visita. Y otro efecto, yo creo que es el más perjudicial, absolutamente el peor, es el tema de la referencia moral. Es decir, la sociedad política en España te plantea que la referencia moral es el Papa de Roma. Y eso lo hacen porque lo aplauden 7 minutos seguidos, que nunca nadie ha aplaudido tanto, y entonces aparece ante la sociedad como una persona que va a ser la referencia por encima de la civilidad. Daros cuenta, es lo que hablaba al principio, es decir, es un retroceso en este sentido histórico, porque sí, esto sí es histórico, no que él se baje del coche y vaya a otro y digan que es histórico. Cualquier cosa aquí dicen que es histórico. No, no, lo que es histórico es el retroceso de la, digamos, de dar a una autoridad por encima de lo secular, por encima de lo civil, cómo plantearlo como referente moral para todos. Eso es, digamos, yo creo que el efecto peor que ha tenido. Y después, parte de su discurso, si queremos ya analizar el discurso en sí, daros cuenta que este discurso es un discurso verdaderamente reaccionario. Daros cuenta, yo creo que este es un papa muy reaccionario. Yo lo digo aquí porque, claro, algunos dicen, no, pero es que está el tema palestino, es que está el tema de Trump. Pero vamos a ver, la Iglesia Católica siempre con el mundo anglosajón ha tenido unas discusiones muy serias, porque el mundo anglosajón es protestante. Daros cuenta que hasta el año 1993, fue Reagan Reagan estableció relaciones diplomáticas con el Vaticano, porque no existía, el mundo protestante no tenía relaciones diplomáticas con el Vaticano, la mayor parte de los países protestantes no lo tenía, muchísimos países del mundo musulmán tampoco los tenía. Fue Reagan quien de alguna manera abrió la puerta al reconocimiento mundial del Estado Vaticano. Pero siempre había habido esa lucha entre el protestantismo y tal, y siempre lo va a haber, y digamos, Trump representa el protestantismo. Y lógicamente, siendo americano, pero bueno, siendo el Papa americano, pero no deja de ser católico, ¿no? Y aunque el catolicismo es ya la primera religión en Estados Unidos, ¿no? Pero en definitiva, eh, esto es lo que se quiere sobre todo subrayar, ¿no? Pero el discurso en sí mismo es un discurso típicamente, en mi opinión, reaccionario, porque plantea, pues bueno, todo lo que es el tema, por ejemplo, de la educación, la necesidad de elevar a derecho fundamental la libertad de elección de los centros, que en eso él hizo muchísima hincapié, esa especie de crearme, digamos, la necesidad de que las escuelas católicas estén protegidas por los gobiernos. Ese es uno de los temas que él insistió mucho, todo el tema, lógicamente, de la moralidad privada, digamos, de la Iglesia Católica en el tema de igualdad de mujeres, sexualidad, esto que se ha referido siempre, esto lo ha recalcado él mucho en el sentido que, bueno, que habría que rectificar las leyes, en definitiva, esto es lo que viene a decir, ¿no? Y en cuanto al tema de los emigrantes, etcétera, mirar, hay un problema serio y es el tema caritativo, es decir, plantear los temas sociales como elementos
caritativos. Desgraciadamente esto no es nuevo, es decir, los estados del bienestar han estado siendo desmantelados desde los años 90, claramente, por sistemas caritativos, públicos ya, digamos, podemos hablar de un estado de beneficencia público, porque todo este tema de rentas mínimas, etcétera, son esquemas caritativos que imitan a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque realmente esos esquemas promueven la subsistencia, es decir, no el desarrollo, no la mejora de la sociedad, no los trabajos dignos. Y en eso él hace mucho hincapié, por ejemplo, Cáritas, hace mucho hincapié en eso, la vulnerabilidad, o sea, el proteger a los vulnerables, no superar la vulnerabilidad. Mirad, los años, el informe que saca Cáritas, que es el informe FOESA, que fue, digamos, se editó, los primeros informes se editaron en los años 70. En esos informes eran mucho más progresistas los de los años 70 que hacía Cáritas que los de ahora, porque los años 70 que los dirigía, os acordáis de aquel sociólogo Amando de Miguel. Entonces, ese sociólogo hablaba de que era necesario, claro, desarrollar más, crear más empleos, mejores calidades de los empleos, etcétera. Y ahora tú te coges el informe FOESA de hoy, supuestamente que debía de ser un poco, no, es todo lo contrario. O sea, te dicen, no, hay que luchar con la precariedad, crean bolsas de vulnerabilidad, o sea, manejar subsidios, pero en definitiva no te plantea ese optimismo que había en los años 70-80 de desarrollo económico, desarrollo social, y eso genera, como digo, da coartada a pues a todo. Después, la complacencia que ha habido de los ministros de la izquierda plural es verdaderamente, sinceramente, yo no tengo palabras. O sea, porque es que el ministro de Cultura no ha hecho nada con el tema de las inmatriculaciones. Podía haber, por ejemplo, planteado, que nosotros lo planteamos, la reforma de la Ley de Patrimonio Histórico, que es de su competencia, abordar los temas de tal. No ha hecho nada, pero ¿qué hace? La vigilia católica viene y le pone, no, que entren a los museos por la noche los católicos. O sea, esto es la complacencia que tiene, aparte de ir a todas las misas, a todos los actos, etcétera. Tenemos el caso de Sira Rego, ministra de Juventud. Y yo digo, pero vamos a ver, ¿no se te cae la cara de vergüenza cuando una de las cuestiones que pacta el Vaticano con el gobierno para venir aquí es el tema de la prescriptibilidad de los abusos sexuales, que se iba a meter en la ley, una ley que es del ministerio de Sira Rego, y finalmente pactaron que no se iba a meter en la ley y no se ha metido? Entonces, quiero deciros que es increíble, por eso el descontento de las asociaciones de abusados que junto con nosotros fueron al Congreso en rueda de prensa a denunciar esta situación. Es decir, este es el contexto. El caso de... Estoy poniendo estos ejemplos porque en teoría son los ministros más avanzados, los ministros que tenían que hacer algo sobre los que nosotros además como asociaciones presionamos, ¿no? Porque también hay que decirlo, nosotros presionamos estas. ¿Y entonces qué han hecho? Bueno, Bustenduy ya empezó mal, porque la primera visita que tuvo Bustenduy fue Cáritas Diocesana, y le dijo, te vamos a dar el doble. Es que vamos a ver, tenemos que cambiar esta mentalidad, tenemos que ir hacia otros sistemas de protección social, no caer en los esquemas de caridad, que es el mensaje que lanza siempre el Vaticano. Entonces, este es... digamos, tal. La excepción, yo creo que hay que señalarlo siempre, nosotros lo señalamos, ha sido el Bloque Nacionalista Gallego, que no es un partido menor. El Bloque Nacionalista Gallego es la alternativa al PP en Galicia. Es decir, tiene 400.000 votos, tiene más votos que el Partido Socialista y puede ser la alternativa en Galicia. Y ese partido es coherente, porque siendo como es y estando en una sociedad conservadora, etcétera, que es Galicia, y siendo como es coherente, porque ellos en el ámbito laico son coherentes. Cuando, por ejemplo, gobernaron la ciudad de Santiago, fueron coherentes.
Es decir, y a pesar de los campañas que les hicieron, y yo creo que eso les va a reportar, sinceramente, porque conectan con una gran parte de la sociedad estos temas, aunque parezca lo contrario, conectan y creo que les va a salir muy beneficioso. Y Podemos hecho lo mismo. Podemos, después de muchas presiones, hay que decirlo, por asociaciones como la nuestra, decidieron no ir. Y es verdad que tampoco es que hicieran gran propaganda, pero decidieron no ir. Y eso que yo creo que les va a beneficiar en el periodo este de reconstructivos que ellos están, porque van a conectar con sectores sociales que dicen, pero bueno, vamos a ver cómo nuestros políticos han acabado todos diciendo viva el Papa. Es decir, es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, yo hasta aquí me voy a callar y creo que podemos abrir un pequeño debate. Sí, vamos a empezar, si os parece bien, para romper el hielo con YouTube, que hay varias cosillas. Y es que nos comenta JK, en el Estado español, en los momentos actuales, el Poder Judicial lleva a trámite algunas cuestiones de abogados cristianos que en un país verdaderamente en el que la religión está en igualdad de condiciones no servirían llevadas a trámite. ¿Qué opinión tienes, Antonio, de esto y si realmente se pueden tomar en serio estas denuncias? Del Poder Judicial, pero ¿a qué te refieres? De abogados cristianos. Te repito si quieres la pregunta. Sí, a ver, pero Vale, la pregunta es, en el Estado español, en estos momentos actuales, el Poder Judicial lleva a trámite algunas cuestiones de abogados cristianos, que en otros países, a juicio de la persona que nos hace la pregunta, no tendría ningún tipo de valor en otros países este tipo de denuncias. ¿Y qué opinión tienes de que en el Estado español sí se tengan en bueno, cuenta, Antonio? mirad una cosa. Sobre esto voy a decir algo del sistema judicial español. Eh, Cuando llega el tema del juicio de los independentistas catalanes, el Tribunal Supremo de España estaba presidido por un crucifijo. Y como dijeron que, bueno, que esto se iba a televisar mundialmente, porque el juicio de los catalanes se televisó mundialmente en toda España y en todo el mundo, y sacaban vídeos de tal, dijeron, bueno, vamos a retirar el crucifijo porque lo vamos a reparar. Y sí, y retiraron por este tema. Es decir, que ellos mismos, esta institución judicial, ya se da cuenta que, bueno, esto está un poco desfasado. Pero atención, y yo pensé que nunca lo iban a volver a poner. Me he equivocado, porque en la sala segunda del Supremo, con el juicio de Ábalos, me he dado cuenta que lo han vuelto a poner. Entonces, claro, como podéis comprender, si en el Tribunal Supremo de España, la sala segunda del Tribunal Supremo de España sigue siendo presidida por un crucifijo, que por cierto, creo que Europa Laica deberíamos ya denunciar esto otra vez. O sea, claro, ahí hay un sesgo confesional de la justicia en sí mismo. Por eso, cuando se plantean juicios por el simbolismo religioso, que Europa Laica ha planteado varios, siempre los perdemos, porque nos dicen, no, no, está bien que la Virgen en Sevilla sea declarada alcaldesa perpetua, porque siempre perdemos en los tribunales. Entonces, ¿qué pasa con estas denuncias? Mira, el tema de los cristianos es lo siguiente. Abogados Cristianos es una asociación que está pagada indirectamente por la Conferencia Episcopal, seamos así claros, etcétera. Es decir, a través de otros mecanismos, pero bueno, está financiada claramente porque ellos te dicen, no, recibimos 4 millones, no sé qué. No, son financiados por la Iglesia, ¿vale? Porque es un instrumento de la Iglesia. ¿Cómo funciona esto? Mirad, ellos ponen denuncias a mucha gente. Hacen lo que sea por poner denuncias. Estas denuncias mayormente no prosperan. Son los temas de blasfemia, porque es una vergüenza que todavía tengamos el delito de blasfemia en el Código Penal, pero normalmente no prospera. Entonces, ¿por qué se ponen? Porque todo esto cuesta dinero. Entonces dices, ¿por qué se ponen? Bueno, muy sencillo. Porque ellos pretenden en los organismos internacionales decir, uy, en España se persigue a la Iglesia Católica. Es decir, hay una actitud de persecución a la Iglesia Católica porque hay cantidad de ofensas a los sentimientos religiosos, hay cantidad de tal, y por eso ellos ponen las denuncias. Entonces, claro, España aparece en muchos informes internacionales como
cantidad de denuncia contra los sentimientos religiosos, como si estuviéramos todo el día quemando iglesias. Entonces, esa es la razón última porque ellos en el ámbito de Naciones Unidas plantean este tema, es decir, y en los observatorios internacionales aparece España como un país como si fuera persecución por la cantidad de denuncias que son las denuncias que pone esta asociación, o Hazte Oír, que también las pone y que son de lo mismo. Entonces, esta es la explicación que hay, ¿no? En cuanto a lo que decías antes de la ley de memoria, quiero decir, aquí en Cantabria y en Santander nos ha costado muchos años, porque se cambió el año pasado, la nomenclatura de las calles. Sin embargo, un día pasando por el Sardinero me encuentro en la iglesia de San Roque el acalucho, pero a tamaño bestial, está encima de San Roque, está bajo San Roque con la ovejita y el acalucho. Bueno, pues en una de las muchas conversaciones que he tenido, bastantes conversaciones que tuve con el fiscal de memoria, maravillosa persona, Carlos Boselli, yo le decía, bueno, es que hemos conseguido lo de las calles, pero por cierto le están quitando ya o le han quitado ya, o sea, y la explicación que da, lógicamente, no se puede tocar la iglesia para quitar los símbolos fascistas, los tiene que quitar ella. Porque el Estado español no tiene jurisprudencia sobre la iglesia debido al concordato. Entonces nos encontramos, hace un ratito lo estábamos comentando, en cantidad de iglesias, podéis ver, por ejemplo, la colegiata de Castañeda, pedazo de monumento que tiene al lado con toda la simbología fascista. En la iglesia, el poder civil judicial no puede hacer nada. O sea, hemos podido cambiar las calles con mucho esfuerzo, me podéis preguntar lo que nos ha costado, y sin embargo la iglesia no se puede, debido al concordato, y nos tenemos que comer eso. Bueno, sobre la iglesia, mira, yo te quería comentar una cosa sobre esto que planteas. Mira, lo siguiente. Cuando estaba el Papa en el Congreso, hay una cosa que planteó, bueno, dentro de todas este discurso que él hizo. Por un lado, mira, justificó el colonialismo, el evangelismo, la evangelización colonial española en base a que, bueno, hubo Francisco de Vitoria, hubo clérigos que, digamos, blanquearon la colonización. O sea, ese discurso histórico que él tiene en definitiva de salvar siempre la evangelización, que los desmanes de la colonización fueron atemperados por hombres de la Iglesia como Francisco de Vitoria, ¿no? Es decir, sí, pero el tema de la memoria hizo una referencia y él dijo lo siguiente, dijo, la memoria histórica no puede ir en contra de la reconciliación. Eso fue, evidentemente, un guiño en contra de la ley de memoria democrática de España, concretamente. Pero claro, es que la memoria es una vergüenza. Mirad, la Iglesia Católica en el concordato, todo lo que son archivos, son secretos, es decir, son inviolables. Entonces, ¿quién lo sabe más? Los abusados, porque los abusados, cuando plantean en un juicio que se abre el archivo, lo niegan y el juez tiene que acatarlo porque la inviolabilidad del archivo es absoluta. Entonces, esto es una cosa que se conoce poco, que por cierto, el Papa también hizo referencia a que hay que mantener el secreto de confesión inviolable. No sé si os disteis cuenta, también otro de los... Bueno, pero yo lo estoy un poco desgranando. Y entonces el tema es el siguiente. Cuando haces mención a la guerra, dices que la Iglesia es paz y diálogo. Es una vergüenza que en España la Iglesia Católica no haya, bueno, ya pidió perdón, como hizo con Galileo, ¿no? Pero no, de la responsabilidad en el franquismo. ¿Y sabéis por qué no lo hace? Ni lo hará nunca, yo os lo digo, jamás lo hará. Porque la Iglesia Católica fue el apoyo mayor que tuvo el fascismo. Entonces, ellos, al contrario, están siempre ratificando a santos de la guerra civil. Entonces ellos nunca lo van a reconocer, porque indudablemente la Iglesia tiene claro ese periodo histórico.
O sea, no hay un acto de contrición, para nada. Es decir, ellos nunca van a reconocer ese tema. Por eso ellos hablan de la reconciliación y no de la verdad, de la justicia, no, hablan de la reconciliación. Entonces, digamos, este es el tema. En cuanto a los símbolos, la Iglesia sí está quitando símbolos en las iglesias. Ellas mismas ya lo hacen, porque indudablemente yo estaba en mi iglesia, ya lo hacen ellas mismas. O sea, lo van quitando poco a poco. Pero en muchos sitios se diciendo, pero ellos ya tienen un plan de ir quitándolo, daros cuenta que todo esto además, en fin, tiene, como sabéis, todo el mantenimiento del patrimonio es a través de convenios de cada comunidad autónoma y claro, las reparaciones, las obras, etcétera, muchas veces van a conllevar por quitar la placa de José Antonio, quitar la placa de tal, que no son placas porque muchas están esculpidas en la piedra, ¿no? Entonces, esto es un poco cómo va a quedar, pero en esta campaña que os dije de Matilde Landa, curiosamente, una de las cosas que no hace la Iglesia Católica es aplicar la ley de protección de datos. Es decir, a ti no te borran del registro bautismal. No te borran porque lo que te hacen es poner una anotación marginal de un trámite interno que ellos llaman apostasía, pero que finalmente no te borra. Entonces se lanzó con esta idea de memoria histórica de que, puesto que Matilde Landa fue bautizada contra su voluntad post-mortem, entonces después de ser suicidada, que la quitasen del registro parroquial el tal. Pero bueno, mandaron una carta a la campaña y todavía no les han contestado y seguramente estará en la papelera. Porque hice la biografía de ella en una revista que por la papelera, tenía la biografía de ella, pero lo que no sabía es que la bautizaron y está en los registros. Sí, está en los registros. Por aquí hay... Perversos y matamos porque lo de Matilde Landa, yo recuerdo cuando lo estaba investigando para escribir. Y también un poco lo que hicieron con el poeta. Sí. Esa presión, esa con la iglesia y tratamos la tuberculosis, es decir, aquí en el cementerio de Firiego, no sé si sabes, Sí, lo sé. le borraron el nombre y el cura, el Pilar, está enterrado en la Virgen del Mar. Yo voy a aprovechar ahora por el micrófono, no iba a decir esto, iba a hacer una pregunta que se la hago después, no sé. Yo he constatado y en el papelito que me mandaron había pedido, yo había sido de manera explícita que me borraran tal, y me contestaron que sí, pero cuando llegue a casa lo vuelvo a mirar. Me había robado. No te borran. Eso es disgusto. La cuestión es, hay una ley que protege las verdades, creencias, etcétera, de la religión, de la católica, pero bueno, en general, ¿verdad? Una pregunta que quiero que sea esperanzadora. ¿Para cuándo una ley que proteja las evidencias científicas? No, vamos a ver si es que vamos a ver si es que las leyes, la única ley que hay en España sobre las creencias o no creencias es una ley de libertad religiosa que de alguna manera viene a proteger a las religiones, ¿no? Nosotros planteamos que se promulgue una ley en España de libertad de conciencia que tenga en cuenta aspectos generales que tienen que ver con también la información veraz para la protección de la conciencia. Es decir, todo este tema de la libertad, la garantía de la libertad de conciencia en las sociedades contemporáneas, o sea, históricamente pues está muy vinculado, por ejemplo, a la lucha contra la censura, ¿no? Históricamente la garantía de la libertad de conciencia luchaba contra las censuras por la libertad de expresión, pero lógicamente hoy la información es algo pues mucho más complejo. Entonces, claro, la llamada información veraz, ¿no? Es un poco una idea, yo creo, muy bien planteada. Es decir, requerimos una información veraz para conocer
digamos, y poder decidir. Entonces, eso yo creo que es lo más importante, pero eso está también muy vinculado a los medios de producción de las noticias, a los medios de quién ostenta el poder, y creo que habría que hacer siempre hincapié en lo que es la información pública. Es decir, la información pública, es decir, los medios públicos, garantizar la independencia de los medios públicos de una información veraz, que es lo que no ha sucedido en la visita del Papa, porque es que la primera y la dos estuvieron dedicadas plenamente a hacer propaganda vaticanista. Entonces, pues bueno, es que es un insulto a la inteligencia. Entonces, esa idea de mantener la independencia y no se logra, porque, por ejemplo, tuvimos la oportunidad ahora de que se renovó el Consejo de Televisión Española, pero volvieron otra vez a las cotas de los partidos, etcétera, ¿no? Entonces, claro, hay que sobrepasar esto, ¿no? Pero dar una idea de pluralidad, de profesionalidad, de tal, pero todos los intentos que se han hecho pues no han progresado. Es evidente que en el campo privado, en una economía, digamos, capitalista, esto va a ser imposible. Es decir, porque los medios privados tienen sus propios intereses. Entonces, la única posibilidad sería un espacio público, vamos a decir, de neutralidad informativa, garantizándose esta veracidad de fuentes, etcétera. Yo creo que por ahí debe ir. La ley de libertad de conciencia que nosotros promulgábamos, hacíamos mucho hincapié en todo este asunto, ¿no? De, de mantener el ámbito de la creencia en el ámbito privado, no en el ámbito público, y esto es un poco. Perdón, es que lo comentaba porque, por ejemplo, en una de las charlas hablando de las bacterias, de la humanidad, de la historia, de la evolución, de lo que se conoce, el patriarcado, poniendo salfa al patriarcado, bueno, salfa no, diciendo lo que se sabe, ¿no? Los 45.000 millones de años de evolución del planeta Tierra, etcétera, etcétera. Preparaba la charla, me ha pasado solo una vez, pero me ha pasado en La Rioja que un señor levantó la mano y me dijo, usted lo que ha contado, pero al hombre lo hizo Dios, al hombre y a la mujer para que lo sirviera. Y claro, mi pregunta es, en esa situación hay una afirmación de creencia frente a una exposición de evidencias. ¿Cómo Sí, se bueno, lidia eso? sí, bueno, a ver, hay un tema de verdad que esto se ha tratado mucho. Sí, no, pero bueno, es que tiene mucha importancia en el tema de la educación, es decir, de los sistemas educativos, porque claro, aquí se habla mucho de abusos sexuales, pero no se habla mucho de abusos mentales. Entonces, el abuso mental, sí, el abuso mental tiene mucho que ver ya desde la concepción esta creacionista, que ya te van generando toda una sesgos cognitivos, digamos, alejados de la racionalidad. Entonces, ese asunto es peligroso porque eso te va generando unos problemas que a veces son muy funcionales al sistema. Mirar una cosa que precisamente en un programa que tuvimos en una radio comunitaria hace poco sobre este tema del abuso mental de las religiones, en los colegios y también en las organizaciones religiosas, que es increíble. Se está fomentando un fenómeno que es increíble. Tú, por ejemplo, vas a universidades privadas hoy, católicas, o vas, por ejemplo, a colegios católicos, a sectas católicas, y se genera entre los jóvenes una sensación de que ellos, es como una nueva tribu, ellos consideran que nosotros estamos en un mundo secular, pagano, y que ellos viven un mundo alternativo. Entonces, ellos son la alternativa. Entonces, ellos se creen una especie de salvadores. Entonces, claro, tú dices, estos movimientos neocatecumenales o movimientos católicos juveniles funcionan así. Ellos mismos se creen, incluso todo el tema de la castidad, todo el tema de que se lo ponen como meta, va en ese sentido, ¿no? Entonces ellos, pero te digo que yo he hablado con chicos de estos, entonces ellos se creen que
tienen que hacer un asalto salvador al mundo secular, que es lo que hace. Entonces, ¿qué ocurre? El problema es que esto genera mucha patología y después ahí está el problema, que como estos pertenecen a una clase social determinada, mañana van a ser las élites, digamos, económicas, los que van a dirigir empresas, los que van a dirigir, y han mamado esa ideología que al final es un elitismo. Al final se convierte, no al principio, porque ese Salvador después suele convertirse en un elitismo, que es lo que ellos, y un desprecio de lo común, de lo general, y por eso te encuentras con personalidades, bueno, por ejemplo, el ministro que fue de Interior, eh, eh, no, Mayor Oreja también, pero Jorge, pero, o sea, estos que tienen discursos ya enajenados, pero finalmente son discursos siempre muy elitistas, ¿me entiendes? De que contraponen, contraponen, digamos, la parte divina o la parte esta religiosa a la sociedad secular, que es precisamente la doctrina fundamental de este León XIV. O sea, él lo dice, hay que hacer frente a la secularidad, lo dijo el otro día. Es decir, él está mucho en ese sentido, la comunidad católica. A ver, mira, en las parroquias normalmente yo veo que hay bastante diferencia que sea una parroquia, hablo en el caso concreto de Madrid, que lo conozco más, que sea una parroquia que esté en un barrio de dinero, rico, a una parroquia que esté, no sé, pues en Vallecas o en Villaverde Alto o abajo. Entonces, toda la recaudación que hacen, por ejemplo, en el barrio Salamanca debe ser altísima, porque la gente que va, que me imagino que muchos serán por postureo, pero van a misa. Toda esa recaudación que se hace, de alguna manera, ¿a dónde pasa? Porque como ahora ya no lo hacen con el cestito, que lo hacen como con una especie de, pues eso, con un calcetín, así para que no... Es como una cosa que no, ya no es lo que la gente pone, porque lo han hecho de manera que no lo veías antes en los textos, tú veías en las zonas estas, que yo he vivido ahí, veías que, bueno, billetes, pero bien, ¿no? Porque veías esto. Ahora ya no se ve, pero sigue siendo, por alguien que conozco allí, que hay unas recaudaciones pero impresionantes, en zonas concretas, que también tiene que ver los curas cómo los distribuyen. Por ejemplo, no hay un cura que esté en una iglesia de dinero que esté en un barrio más pobre. Pero que todo ese dinero yo no sé nunca cómo porque en ningún sitio se contabiliza. Eso la iglesia... Sí, se contabiliza. Sí. Bueno, mira, esto es muy curioso porque... Sí. ¿No se distribuye? ¿En su parroquia o dónde? No, vamos a ver, hay que decir una cosa. La Iglesia Católica, en lo que son donaciones de estas que estamos hablando, de colectas, etc., no tiene por qué declarar cuánto es. O sea, no declara nada. No, es que está así en los acuerdos con la Santa Sede. Estas donaciones no tienen por qué ser declaradas. Las herencias, porque las dejan unas No, las herencias, pero vamos a esto porque es interesante. Mira, estas donaciones que son millones, porque claro, esto es en todo el mundo, ¿no? Pues normalmente son cuentas que van a las diócesis, o sea, la diócesis de Cantabria, la diócesis tal, y después ellos tienen un fondo común, o sea, todo esto es lo que recogen en las iglesias, va para lo que llaman la iglesia diocesana, ¿no? Porque la primera diferencia que hay es la iglesia diocesana, que son los que dan los sacramentos, y el cura, digamos, y después tienen las órdenes religiosas, que es otra cosa. Después tienen más cosas, pero bueno, básicamente es eso. Entonces, pues los negocios, ¿no? Que esos son miles. Entonces, claro, es curioso porque, por ejemplo, el Vaticano, Lóbolo Vaticano, no sé si lo habéis escuchado, pues eso es que hay unos días de la recaudación de todo el mundo de estas donaciones que han recibido que van al Vaticano. Ese día todo lo que se recaude va a caminar. Otro día es el Domum,
O sea, ellos tienen también para las llamadas colonias, ¿no? Es decir, las llamadas misiones que tienen, ¿no? Las misiones, los misioneros, en fin, lo tienen todo muy organizado. Entonces, pero claro, eso es la parte un poco del funcionamiento de la iglesia esta diocesana. Date cuenta que eso no es lo más importante para la iglesia. O sea, eso es muy importante, pero realmente, oye, el mundo de la iglesia ya no son tanto los templos. O sea, decía que, porque los templos no están vacíos, como se dice que los templos están vacíos, no están vacíos, pero de todas maneras, lógicamente, los templos cada vez menos porque cada vez hay menos católicos en estos países europeos. Pero aún la recaudación es mucho mayor, pero ellos no, en sus memorias nunca declaran lo que... Sobre estas donaciones no. Es decir, nunca sabes lo que recaudan, pero debe ser mucho, mucho dinero. Sí, sí. Bueno, a ver, como digo, o sea, No hay que hablar de iglesia y piden dinero no tienen ningún sí. problema. No, pero a ver, es que la dimensión económica de la iglesia es impresionante. O sea, quiero deciros que es impresionante y además siempre sacan ventaja. Es decir, siempre sacan ventaja en cualquier negocio que emprendan. Entonces, mirar, por ejemplo, los hospitales privados de España, que, en fin, cada día tienen más importancia. Claro, ellos protestaban porque los hospitales católicos no pagan el impuesto de sociedades. Entonces, claro, bueno, es una ayuda de Estado. Consideran que eso no debía ser porque es competencia desleal, ¿no? Pero no lo han logrado. O sea, han luchado para que paguen los impuestos de sociedades y por mucho que han hecho con los mejores gabinetes de abogados, etcétera, a ver si son capaces, pues no. No han logrado porque en el acuerdo con la Santa Sede pone claramente que los hospitales católicos, a ver, la Iglesia en todo el mundo es muy habilidosa, tiene la facultad de que le consideren a cualquier religión, te las consideran entidades no lucrativas. O sea, cuidado, o sea, ya simplemente por existir. Entonces ya a partir de ahí ya están en lo mejor del sistema fiscal. Entonces, claro, ya de por sí mismas ya las consideran no lucrativas. Cuando tienen una ingeniería tan bizarra de negocios, etcétera, que son ramas, es que es increíble. O sea, por ejemplo, ahora se ha sorprendido, por ejemplo, en Madrid, que van a echar a la calle 200 familias que tenían, claro, pero claro, es que esta gente son grandes propietarios y tienen casas por todos los lados. Entonces, no para vivir, pero quiero decirte que la dimensión económica de la Iglesia es... Sí. Para amargarnos un poquito la vida y la despedida, los que somos de aquí lo sabéis todos, en San Juan de Dios, los que gestionan Santa Clotilde van a recibir del gobierno de Cantabria a razón de 16,5 millones anuales durante varios años, en total de unos 200, creo que son 268 millones, prorrogables hasta 320 millones. ¿Quiénes? Santa Clotilde, pero haciendo la salvedad de que se lo pasa el gobierno de Cantabria para que atiendan sanitariamente. Pero resulta que no tienen personal, tienen que contratar, tampoco tienen instrumental, tienen que comprarlo, no tienen aparatología, tienen que adquirirlo y tampoco tienen instalaciones que las tienen que ampliar. Es decir, no tienen nada, pero el gobierno de Cantabria, en vez de coger ese dinero que la sanidad de Cantabria está poniendo a ganar a la andaluza y a la madrileña, porque descapitalizada totalmente hasta límites tremendos. Y el gobierno de Cantabria está dando a ese hospital y con esa salida lo que has dicho, que son entidades no lucrativas. Cuando detrás hay una empresa, una multinacional, que se ocupa de la gestión, es una multinacional millonaria. Pero digamos que a nivel de dar la cara en España, pues son los hermanos de San Juan de Dios. 300 y pico millones que salen de nuestros bolsillos. Es una entidad millonaria. Es que ellos pasan como que los personajes localizados. Venga, los médicos van a pagar lo que les dé la gana, a contratar a personas que les parezcan y van a...
deprimidos como venimos. No, bueno, no sé. Yo creo que lo más importante para no salir deprimidos es pensar que no es así, porque realmente, o sea, la sociedad cada día reclama mayores libertades, que yo creo que reclama pues cada día mejores servicios públicos y todo eso favorece todo lo que es, digamos, pues una orientación universal de los servicios públicos, por mucho que planteen esquemas segregadores o esquemas caritativos, yo creo que hay una presión. Pero mirar cómo funciona, yo digo, el tema de la penetración de la Iglesia en los movimientos, en los partidos. Mira una cosa que ha pasado. Resulta que dices, bueno, pues se han revitalizado últimamente los movimientos, la marea verde que se llamaba por la escuela pública, ¿no? Y entonces han salido en Valencia, en Madrid, sí, y entonces, ¿qué ocurría? Que la marea verde, que nace realmente hace 15 años con motivo del 15M, salió ahí, apareció ahí, fue en ese periodo, digamos hace 13, 14 años, empezó a salir esa marea verde, después la marea blanca, etcétera. Eran movimientos sociales un poco al margen de los sindicatos, se organizaron así, y entonces era escuela pública y laica. Y las camisetas verdes eran escuela pública y laica. Ahora ya veréis que solo pone escuela pública. Ya no pone escuela laica. O sea, es una cosa curiosa y tú dices, pero ¿cómo han podido hacer esto? Y entonces yo uno investigando veo que, claro, tienen elementos en las coordinadoras que dicen, no, no, vamos a quitar lo laico. O sea, porque ya no sé si os dais cuenta que en el tema de la escuela dicen, no, no, mira, aquí no se puede hacer nada y la única cosa es reforzar la pública, a ver, la teoría es esta, hay que reforzar la pública y tal, pero ya nadie habla, o sea, no, ya se ve como una cosa que ha quedado consolidada, el derecho este que dice el Papa de la elección, entonces ya, claro, a ver, quiero que veáis, incluso dentro de los propios sindicatos ya dicen, bueno, si es que no se puede hacer nada porque claro, es que en Madrid, por ejemplo, en las grandes áreas metropolitanas, por ejemplo, la enseñanza en los niveles obligatorios privada, concertada, privada, es más del 50%. Entonces, claro, y este espíritu de decir, pero bueno, vamos a ver, porque claro, es que el tema de la escuela laica es que no es un tema de que no haya religión. O sea, el tema del laicismo eso sería secularización. El tema del laicismo es que los servicios públicos tienen que tener una orientación universal, no segregada. Es decir, lo que no se puede instalar es la desigualdad en esa orientación. Es como la sanidad privada. O sea, ese es el laicismo, ¿me entendéis? O sea, la idea de la solidaridad social y la idea de que no se instale la desigualdad. Mirad, el filósofo español Emilio Lledó, a los 92 años escribió un libro que se llamaba Sobre la educación, que es un pequeño librito, yo lo recomiendo siempre, y él dice, el problema más hipócrita de la democracia española es que ha instalado la desigualdad en la educación como ya moneda corriente. O sea, eso es lo que dice Emilio Lledó, un señor de 94 años, que, digamos, ya no tiene nada que perder excepto su propia sabiduría, ¿no? Bueno, la charla